Buenas noches, profesora. El día de hoy vengo a explicar sobre el fenómeno social de los dibujos animados en los tiempos de guerra. Al mismo tiempo le traigo un unboxing de un Snoopy que acabo de comprar para hacer como el video un poquito más dinámico, porque puede ser sumamente aburrido solamente hablar del tema. Vamos a comenzar el video con el comienzo de todo esto, que es obviamente con el inicio de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial más que nada. Lo que podemos decir al respecto es que muchas empresas de aquella época se juntaron bastante se enfocaron muchísimo en utilizar los medios animados para atraer al público joven de aquella época a unirse a las Fuerzas Armadas estadounidenses. Para unirse a las Fuerzas Armadas estadounidenses en aquella época. De hecho, es muy curioso porque se dice también que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, el ejército, tenían también su propio estudio de animación. Pero a lo que vamos es, figuras muy icónicas de aquella época son más que nada el Pato Donald y Pluto, del estudio de Walt Disney, del ratón Disney. Pues obviamente todo el mundo lo conoce. Entonces, una de las figuras más icónicas de aquella época fue el Pato Donald y Pluto. Se encuentran varios videos respecto a eso. De hecho, hay un video de Pluto donde se mira cómo motivan a las personas a unirse mediante los comedores, más que nada a las personas con escasos recursos que no podían pagarse una comida, para que se unieran y obviamente pudieran pagarles o darles dinero, o al mismo tiempo darles de alimentos. En el caso del Pato Donald era más debido a que la imagen del Pato Donald en aquella época era como él es capaz de hacer cualquier cosa. Mickey no puede hacerlo. ¿Por qué? Porque Mickey no tiene esa imagen como la que tiene el Pato Donald. ¿Okay? Después de eso estamos con el estudio de Warner Bros. Que el estudio de Warner Bros. Fue un poquito más curioso en ese aspecto, porque a diferencia del estudio de Walt Disney, donde solamente se enfocaron a un personaje, se enfocaron a todos los personajes en sí. Y de paso se conocía que lo que es los Looney Tunes tienen un humor un poco más elevado, distinto, mucho más negro que lo que es Walt Disney. Entonces también se utilizaba muchísimo los Looney Tunes para atraer a las personas y ponerles ese sentimiento patriótico de la época. Entre otras cosas bastante curiosas es el estudio de animación que surgió por parte del ejército estadounidense. Se crearon varios videos para los que comenzaban en el ejército, los que eran principiantes. Más que nada se les enseñaba al respecto de todo el manejo de armas mediante animación. Conocían el impacto de la animación y se les hizo mucho más fácil que ellos recordaran todo lo aprendido mediante los videos animados. Está muy chiquitito y muy bonito. Está súper lindo. Una cosita. Venía con el Snoopy. No se para. Ay, ahora sí ya se para. Entre otras cosas que también se puede hablar respecto a la animación es el nacimiento de varias figuras que en ese tiempo actualmente son conocidas, más no tienen el mismo impacto. De hecho, se sabe que los Looney Tunes en esa época fueron donde tuvieron su momento de más popularidad, pero surgieron tres personajes bastante icónicos de la animación, que serían Popeye, Betty Boo y el gato Félix. Aunque sí actualmente no son del todo bien vistos, se sabe que en aquel momento era una manera mucho más sencilla para los adultos de llevar la situación de la guerra, conocer el contexto que tenían y no solamente atraerlos,
Creo que es un tema bastante importante y que tiene bastante impacto social, ya que actualmente se sabe que el género de la animación está mucho más enfocado en los adultos, aunque puede verse como algo animado, más enfocado en los niños. Se sabe que los sentimientos que quieren evocar en la animación es para los adultos. Y es muy importante conocer un poco los orígenes que estos tuvieron o el periodo de la historia que tuvieron, aunque actualmente son considerados como muy oscuros o la mayoría de sus empresas prefieren olvidar este pasado. Se sabe que es como una pequeña cinta en el tiempo de el pensamiento que tenían en aquella época. Y con esto vamos a finalizar con el unboxing del día, con el Snoopy. Está muy lindo. Está gigante. A ver si se aprecia muy bien, derechito. Está hermoso. Y también, para agregar, algunas figuras muy importantes para la época también fueron los superhéroes y los cómics. Un ejemplo de esto es el superhéroe de el Capitán América, que fue muy importante en aquella época y también sirvió para poner el sentimiento del patriotismo en los niños. Creo que es un dato muy importante.